Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en que esté revisando esta clase. Estamos así de terminar, estamos en el último proceso del trabajo, estamos desarrollando la última parte de la materia, una materia un poquito pesada, por lo tanto vamos a revisar el último tema que sigue siendo epistemología. Y epistemología lo estuvimos revisando las clases pasadas como una herramienta, su importancia, dónde se aplica y para qué me sirve. Ahora vamos a empatarlo con la pedagogía. Sabemos que en la actualidad el ser humano ha buscado los medios y las herramientas para poder actualizarse, para poder considerar aspectos que le ayuden a sintetizar todo lo que hace. Esa información va a aplicarse con el proceso de la tecnología. En esta tecnología lo que va a implementar es el desarrollo de la información. Este desarrollo se va a considerar como un avance. Ese avance se va a considerar llamado globalización. Por lo tanto, la globalización, recordemos que es un factor que enrolla, que envuelve a la educación, a la tecnología, a la gobernación, a la cultura, a la sociedad y a los diferentes escenarios mundiales que vamos a trabajar. Pero sabemos que la globalización hace enfrentarnos a diversos factores, a diversas problemáticas de igual manera que desarrollan este cambio. ¿Cómo lo van a desarrollar? Bueno, a través de un lapso largo de evolución. Sin embargo, esa evolución no lo ha tenido el sistema educativo, pues la mayoría de las veces se han encontrado con baches, se han encontrado con barreras, se han encontrado con dificultades para poder avanzar al igual que la globalización. Eso es lo que se enfrenta a la educación. Por lo tanto, hay que fortalecerla, hay que considerar que este ámbito educativo debe de tener una conciencia propia, común y muy aparte de la globalización para poderla adaptar. ¿Por qué? Porque existen estrategias, metodologías, pero las necesidades, las carencias, los obstáculos y las barreras que cada una de la sociedad tiene son muy diferentes. Por lo tanto, en la epistemología es el estudio de todo lo que tiene a su alrededor de una manera científica. Puede involucrar herramientas, estrategias, habilidades para guiar una situación. Por lo tanto, la epistemología ayuda a tener un buen seguimiento del proceso de la enseñanza-aprendizaje a través de todo el antecedente de conocimientos que se puede introducir, empleando diferentes estrategias, diferentes innovaciones en cada una de estas actividades que se planifican. Es ahí donde nosotros como seres humanos debemos de tener razón y conciencia en lo que vamos a aplicar. Esa aplicación va a ser desde el por qué voy a trabajar una tecnología, por qué debo de actualizar la educación desde un enfoque epistemológico, buscando el conocimiento profundo de esa información. Y dice aquí, con toda la evolución del ser humano, ha podido conocer el todo que lo ha rodeado. Los estudios sobre naturaleza, creación, imaginación, origen, necesidades, intereses, fundamentalmente, entre otros, son fundamentalmente para el abordaje de la epistemología, conduciendo así a los individuos a la máxima felicidad, satisfacción, beneficio y calidad de vida. Todo lo que se investigó, todo lo que se concretó hasta hoy para conocer todo lo que sabemos y llamarlo globalización, lo introdujo la epistemología, porque es encontrar el origen del todo para llegar a algo, para llegar a esa necesidad que dice ahí de satisfacción o de bienestar. ¿Por qué? Porque recordemos que ¿qué es lo que hace la epistemología? Busca ese conocimiento educativo que el hombre debe profundizar a más. Y aquí hay una palabra un poquito extraña en el mismo texto que me llamó la atención que se llama ontoepistemología, que es el estudio de la realidad, de la interpretación que le damos nosotros a esa realidad. Esta realidad cada uno la percibe de una manera diferente. Esta realidad cada uno de nosotros le damos un sentido. Eso se llama entoepistemología.
epistémico, perdón, ontoepistémico. Y en este punto vamos a vamos a hacer la interpretación de que cada uno de nosotros tiene en este proceso de vida. Así es como vamos a explicar la epistemología, porque va a ser un marco referencial en lo que tenemos. ¿Qué tenemos? Esta realidad. Y esta realidad le tenemos que dar una explicación. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás viendo mi clase? ¿Por qué quieres estudiar pedagogía? ¿Por qué vas a concluir la materia? ¿Por qué me tocó a mí darte esta clase? Eso es lo que vamos a trabajar y eso es lo que vamos a explicar en la epistemología. Buscar el origen de todo. Y todo eso, ese origen de esta realidad, va a marcar el mundo de la globalización. Por lo tanto, va a buscar la forma eficiente para dar explicación a este escenario global. Por lo que en la pedagogía y en la epistemología hacen que se fusionen para representar algo importante, el origen o el pilar de lo que llamamos educación, orientando así a la formación de nosotros los docentes y la formación de los alumnos. ¿Por qué? Porque la base es nuestra educación. Sabemos qué es el concepto, sabemos lo que hay, pero hay que profundizar más abajo cómo se origina, cómo se da, cómo fluye. Y hay que profundizar más arriba para llegar a globalización y con ello identificar el concepto y actualización de las cosas. Y aquí lo dice en el texto de abajo. La epistemología y la pedagogía representan el medio por excelencia para explicar y ejemplificar los conocimientos generales que se enseñan y se aprenden y verifican el cumplimiento de las leyes sobre el desarrollo social, cotidiano y experimental. Se juntan, se fusionan para dar esa base que conocemos de enseñanza y buscar la manera más adecuada de aplicarla y buscar la manera más adecuada para conocer su antecedente. Esta es la posibilidad en que nosotros, los docentes, ustedes, los alumnos, la misma sociedad le va a dar una interpretación, va a buscar el origen, va a identificar lo que conocemos y va a desarrollar estas situaciones. Esto es lo que identificamos como epistemología y pedagogía. La relación que se tiene, la unión que se da para trabajar en conjunto en estas partes. Con ello vamos a buscar una parte importante, la cultura, la sociedad, el conocimiento. Y con ello recordemos que globalización es todo eso. Y por lo tanto la globalización me hace conocer esos factores, identificarlos, meterlos en la educación. ¿Por qué? Porque son parte de ese conocimiento llamado globalización o parte de ese factor llamado globalización que me identifica para conocer más de cerca el conocimiento. Eso es lo más importante. Y aquí dice, examinando la epistemología y la pedagogía desde la intensificación de la globalización, el aumento de la tecnología y la creciente desmedida del desarrollo social conducen a analizar, interpretar y profundizar las prácticas educativas actuales. ¿Por qué? Porque todo tiene que evolucionar. Lo dije al principio, el ser humano evolucionó, el ser humano globalizó. Pero de todos los factores que hablamos de globalización, este factor, la educación, no ha podido salir a flote. ¿Por qué? Porque hemos tratado de ser más tradicionalistas, hemos tratado de ser más negativos en este proceso. Porque sabemos que todo es repetitivo, que todo es lo mismo. No, todo cambia. La sociedad cambia, los instrumentos cambian, los medios cambian. Y la epistemología busca ese origen. Pero la pedagogía se quiere quedar abajo o se quiere encerrar por los docentes, por los alumnos, por la misma sociedad y no indagamos a un punto más amplio de este desarrollo. Y la epistemología no puede salir a flote si la pedagogía no llega a esta parte, porque vimos que la globalización es avance, avance en todos los aspectos, pero educación se está estancando. Y en esta parte tecnológica que estamos pidiendo es muy complicado.
complicado en el punto que queremos avanzar, se tiene que mejorar, se tiene que intensificar, pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque no hacemos una alineación en todos los sentidos. ¿Alineación en qué? Planes, alineación en contenidos, alineación en herramientas, alineación en tecnología, alineación en desarrollos de toda la sociedad para que se globalice esta educación. La epistemología da su parte de encontrar ese origen, de encontrar ese desarrollo. Sin embargo, la pedagogía trata de salir a flote. Pero todos los factores que lo engloban, todos los factores que dicen que es pedagogía, se quedan. Y entonces hace que la educación no avance y tenga sus aspectos negativos. ¿Qué aspectos negativos? La teoría, la práctica. Y esa teoría y práctica se vuelven tradicionales, se vuelven simples y no llegamos a una profundidad. Y la profundidad lo pide la epistemología, porque esa profundidad da el punto de que qué es lo que quiere hacer, desarrollarlo, investigar, analizar. Esa es la profundidad y esa es la complicación, que esa profundidad no se da, que esa explicación no llega, que ese antecedente no empata con lo que debe de empatar con todo lo demás. Y aquí lo dice. En este punto, dice, esto conduce al análisis de la educación, representa el medio ideal para su preparación, acordando procesos, entes en las acciones que se genera un contexto en el cual se enfrentan inmerso, preocupando categorías educativas, como una disciplina. Todo, todo debe de fluir, todo debe de mejorar. Sin embargo, esto esto, llamado educación, tiene que conducir a un factor importante a un desarrollo extremo. Esa conducta, esa manera, no va a encontrarse de la manera más adecuada. La epistemología busca su origen, busca ese beneficio, y lo dijo en un texto aparte de arriba, para tener su satisfacción, para encontrar su necesidad. Tenemos diferentes necesidades sociales actualmente, pero en la educación no podemos encontrarlas, no podemos mejorarlas, porque nuestras necesidades y nuestras satisfacciones no son primordialmente el docente ni la educación, son otros factores de entretenimiento y de cubrir otras cuestiones. Eso es lo que hace que la epistemología no cuadre con todo lo demás. El subtítulo no es el subtítulo no. Entonces, aquí la epistemología en relación con la pedagogía se van a encontrar con valores, con habilidades, con interrogativas con los padres y la misma comunidad, la relación con las actividades, su rendimiento, la participación y de una manera responsable en el trabajo en equipo. Esto, trabajando en conjunto, lo vamos a solucionar. Lo hemos hecho en diferentes acciones de diferentes teorías, diferentes prácticas. Sin embargo, no metemos a la epistemología en este proceso. ¿Cómo no lo metemos? Pues no buscamos su origen, su antecedente. Esos antecedentes, esos orígenes, los podemos encontrar en un diagnóstico, en un marco referencial, que eso es lo que hace la metodología de la investigación. Un marco referencial, en educación lo llamamos diagnóstico. Por lo tanto, esta parte globalizada, junta, unida, me desarrolla lo del texto, porque trabaja en conjunto, porque desarrolla los puntos beneficiosos y encuentra la satisfacción de la necesidad de la educación, que es el punto del conocimiento. Y esa ventaja o esa desventaja lo vamos a encontrar. Finalmente, menciona que nuestra epistemología representa la fase científica en diferentes procesos, en diferentes áreas, pero lo encuentra de una manera científica. ¿Para qué? Para hacer relevancia a lo que nosotros como seres humanos queremos, identificamos, pero tenemos que buscar un origen, y ese origen para encontrar nuestras necesidades. De otra forma, vamos a hacer que la epistemología y la pedagogía se requiere de un desarrollo, de una práctica y de un cambio constante, determinando que todos debemos cambiar: docentes, alumnos, sociedad, contenido,
temas, materiales, metodología, todo debe de cambiar. ¿Para qué? Para hacerlo eficiente. Y aquí lo dice, en ese todo texto dice ahí, en otras palabras, requiere que los educadores conozcan, seleccionen, utilicen, evalúen, perfeccionen y generen estrategias pedagógicas efectivas que pretendan hacer una revisión acerca de la epistemología para despertar el pensamiento crítico, algo que en la actualidad se requiere. Pensamiento crítico. Y hay autores que lo mencionan. Y esos autores sí influyen con su proceso epistemológico, sí desarrollan este factor epistemológico, donde cada uno de nosotros buscamos esa crítica, esa opinión, ese desarrollo que va a trabajar la epistemología y la pedagogía. Esto esto se encuentra trabajando en constante movimiento, en contraste y en diferente evolución. Y lo que hace es que desarrollen una parte eficiente de su materia, una parte eficiente de su práctica. Y esta práctica es esto, la pedagogía. Y una parte antecedente o una parte teórica, una parte científica es la otra contraparte, la epistemología. Y este desarrollo fusiona el antecedente, ¿vale? Hasta aquí es la parte de la clase. Si no hay dudas, no hay preguntas, recordemos que tenemos poco tiempo para entregar trabajos finales para evaluarte. Recordemos que tienes que entregar como trabajo final tu evaluación, tu investigación, ¿vale? Esta investigación es un tema. Dale una pregunta y dar la explicación de mi criterio. En ese criterio es prácticamente como el ensayo, la parte buena o la parte mala de mi investigación, y con ello vamos a terminar esa metodología que vimos a lo largo de diferentes formas, de diferentes técnicas, diferentes herramientas, es lo que me va a ayudar a encontrar el desarrollo del aprendizaje. Y viste que el método científico está aplicado en todos los factores educativos, pero el no poderlo aplicar, el no poderlo desarrollar, se nos complica demasiado al tenerlo que trabajar. Esa es la parte complicada y difícil. Dudas, cuestiones, situaciones, estamos a tus órdenes. Favor de mandar mensaje, estamos a nada de terminar y quiero que manden toda su información, ¿vale? Nos vemos, suerte y hasta la próxima.